En las relaciones interpersonales muchas veces ocurren fenómenos de abuso, de manipulación. La manipulación es una forma específica de abuso y muchas veces estas situaciones se enmarcan dentro de una cosmovisión según la cual todas las relaciones nos enseñan algo, todas las personas que aparecen en nuestra vida, en definitiva, son maestros. Esta cosmovisión, por ejemplo, es enunciada explícitamente por alguien como Alice Miller. Lo que se podría proponer es, en principio, recapitular acerca de la noción de maestro. Cuando hay un maestro, significa que hay alguien que va a enseñar una verdad. No se pueden enseñar otras cosas que no sean la verdad. Y si alguien dice que un maestro también enseña señalando errores, los errores se entienden siempre sobre el trasfondo de lo verdadero, del mismo modo que las patologías, las enfermedades, presuponen el concepto de lo sano, del mismo modo que toda irregularidad, toda circunstancia accidental presupone un marco normativo de regularidad que no está impuesta extrínsecamente, artificialmente, sino que de suyo viene con las cosas tal como esas cosas son. Entonces, para que haya un maestro, tiene que haber alguien que enseñe una verdad. Esa verdad, en tanto verdad, tiene un valor que está más allá de las perspectivas subjetivas, lo cual no significa que sea ajena a las perspectivas subjetivas, porque hay perspectivas que captan una gran porción de la verdad y se abren a poder encontrarse más aún con lo que esa verdad tiene de suyo, con lo que esa verdad implica y significa, con lo que esa verdad potencia, y hay perspectivas que no captan absolutamente nada significativo, sino que, por el contrario, deforman la realidad, deforman la verdad. Por otro lado, cuando uno habla de un maestro, ese maestro no solamente tiene una relación con su discípulo en términos de una enseñanza y una verdad, sino que además hay una profunda vinculación afectiva. El maestro debe acompañar a su discípulo, debe conocerlo, debe potenciar todo su tesoro, debe reconducirlo hacia eso que es inmaduro, hacia eso que es oscuro, debe darle una mirada al discípulo sobre su propio ser que ilumine la esencia intransferible de ese ser propio del discípulo y que a su vez articule ese saber dentro de un saber más amplio que tiene que ver con una iluminación acerca de la verdad en un sentido más profundo y en un sentido más abarcativo. Mi verdad como persona irrepetible tiene que inscribirse dentro de la verdad que le acontece a cualquier ser que sea una persona. Y si estamos hablando de una persona humana, esa verdad intransferible e irrepetible de ese don precioso de la singularidad de alguien, esa verdad tiene que inscribirse dentro de la verdad que le acontece a la situación personal, a la situación de persona, al ser personal, al ser que es persona. Y si estamos hablando de una persona humana, esa verdad intransferible, singular y personal tiene que inscribirse dentro de lo que es una verdad que ilumina la condición humana en su conjunto. Es decir, que ninguna verdad, por particular que sea, es ajena a una verdad más amplia, dentro de la cual esa verdad particular se articula. Con lo cual, la misión del maestro es acompañar,
es una misión que por lo tanto entraña amorosidad, entraña un gran respeto por la dignidad sagrada de su discípulo en tanto persona, entraña un respeto por la verdad respecto de lo que es la realidad tal como está constituida, entraña un respeto por la distinción entre el bien y lo que se opone al bien, el mal, entraña un respeto y una iluminación acerca de cuál es la libertad y la responsabilidad personal que nos compromete ante el bien y que nos pone ante una encrucijada cuando distinguimos al bien y lo diferenciamos del mal y comprendemos que el mal no solamente es algo que puede ocurrir accidentalmente o involuntariamente, sino que es algo que nosotros podemos provocar a sabiendas de que lo estamos provocando. Eso es la esencia del pecado. Es decir, el maestro debe tener un vínculo emocional y afectivo que conduzca al discípulo hacia la verdad más profundamente suya, que lo inscribe y lo abre hacia una verdad humana que nos atraviesa a todos y que a su vez se articula con la verdad del bien y con una distinción profunda entre el bien y lo que es enemigo del bien. Con lo cual, un maestro tiene una vinculación no solamente gnosiológica, que tiene que ver con el conocimiento y con el saber, sino que tiene una vinculación responsable, libre, comprometida y amorosa con su discípulo. Por lo tanto, esto ya destierra de antemano cualquier posibilidad de pensar que cualquier situación vincular, cualquier experiencia interpersonal tiene de suyo un saber y que esa persona, más allá de que haya sido alguien que nos ha hecho mucho daño, en el fondo fue un maestro. Es absurdo por lo que acabo de caracterizar respecto de la condición de maestro. Y por otro lado, no es verdad que las situaciones tengan una información secreta que si nosotros la abordamos, la asumimos, la descubrimos, la interiorizamos, entonces se convierte en un movimiento expansivo y evolutivo de nuestra conciencia, de nuestra condición de personas, de nuestra mirada y de nuestra comprensión respecto de lo más profundo y abundante de la vida. No, las situaciones son hechos y todo lo que tenga que ver con un aprendizaje implica la decisión libre y personal de ser intérpretes de esas situaciones, de ser intérpretes de eso que nos sucede, de ser intérpretes que quieren comprender, que quieren explicar, que quieren ahondar significados, que quieren revisar y de alguna manera volver a mirar lo sucedido tal vez como un signo de otra cosa, tal vez como una dimensión que también participa del símbolo y que desde el símbolo podemos interpretar un hecho para poder hacernos presente a un sentido que está más allá del hecho mismo. Pero todo eso implica una decisión personal, implica un acto intelectual, un acto libre, un acto volitivo. Y todo eso es indispensable para que a través de lo que ha sucedido, que puede ser algo absolutamente malicioso, privado de toda verdad, careciente de toda verdad y careciente de todo valor, careciente de todo valor moral, careciente de todo bien, eso que sucedió puede hacer que nosotros nos enfrentemos, respondamos y le demos a la vida, a cambio de esa situación maliciosa, perversa, le ofrezcamos a la vida algo que vale en sí mismo y que la vida no nos dio y que nosotros le estamos regalando a la vida desde nuestra interpretación, desde nuestro posicionamiento, desde nuestra respuesta. Por lo tanto, la doctrina de Alice Miller es una doctrina absurda que además se enmarca en una visión holística también absolutamente errónea del ser, de la vida, de la realidad, porque en el fondo lo que Alice Miller propugna, diciendo que toda situación en el fondo es maestra y todos los que se vinculan con nosotros, aunque sean psicópatas perversos, son maestros, eso implica decir que en el fondo todo lo que ocurre ha debido ocurrir, es necesario que haya ocurrido y por lo tanto es bueno.
es decir, que no hay algo malo en sí mismo, sino que todo lo que ocurre debió ocurrir tal como ocurrió, en las condiciones que ocurrió, en el tiempo que ocurrió, con quienes ocurrió. Esta visión holística también es errónea porque es una visión en la cual la persona se desintegra como persona. Precisamente las personas que participan de la dimensión espiritual, expresada en la inteligencia, en la voluntad y en la libertad, más allá de que estas facultades estén condicionadas, la persona es la que le añade al universo algo que el universo no tiene. El universo va a funcionar mecánicamente a través de las leyes vibratorias, energéticas, que son leyes que en definitiva se inscriben en una causalidad y en una mecanicidad privada de toda libertad, de toda inteligencia y de todo sentido, que no sea más que el sentido mismo del mecanismo que hace que las cosas funcionen, que hace que los planetas no colisionen entre sí, que hacen que la naturaleza tenga una cierta regularidad. Pero justamente la dimensión espiritual presente en la persona, que es de otro orden, que trasciende absolutamente la energía, la vibración, la persona es la que puede con su testimonio completar la realidad, completar la vida, completar al universo, añadiendo de suyo algo que solo un ser libre puede añadir, que es el bien elegido, el bien comprendido, el bien ofrecido incluso a expensas de la propia vida, poniendo en riesgo la propia vida. Tantos mártires lo han testimoniado. Solamente la persona puede agregar este bien, que es un bien que está en un orden trascendente, no es el bien natural, es un bien espiritual. Así que estas formulaciones de Alice Miller, que se inscriben dentro de formulaciones holísticas, hacen muchísimo daño, son erróneas y además destruyen la condición de persona, niegan lo más digno que tenemos, que es nuestra condición intransferible y personal, pero que si es vivida verdaderamente va a poder ser espejo para que se ilumine lo más profundo de nuestra condición humana. Toda verdad se inscribe dentro de la verdad más amplia en la cual estamos incluidos como personas, como seres humanos.